Bueno, como les decía hace un rato, ¿no es cierto? Hoy día nos toca el taller de análisis multivariado. Todos ustedes están instalando un complemento Excel que se llama XLStat, el cual nos va a permitir, para la clase de hoy, trabajar con un análisis de componentes principales. ¿Okay? El análisis de componentes principales básicamente es un análisis multivariado o análisis estadístico descriptivo que les permite evaluar muchas variables al mismo tiempo e incluso pueden evaluar todas estas variables en muchos sitios de monitoreo en forma simultánea. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en el archivo que les estoy mostrando, lo voy a disminuir un poco en tamaño, ustedes se fijan, básicamente aquí yo tengo 16 variables, ¿ok? Y de estas 16 variables, para cada una de los puntos de monitoreo existe una coordenada, ¿ok? Si ustedes se fijan, acá están las coordenadas geográficas en proyecciones UTM. Esta es básicamente la misma información que yo les facilité la clase pasada para lo que es la tarea de análisis de cartografía. Es decir, estamos haciendo una secuencia de análisis de información en base a una misma base de datos. La idea es que podamos ver, ¿no es cierto?, después cómo correlacionan todos los análisis y la información que estamos analizando en función de esta base de datos. Si ustedes se fijan acá, para cada coordenada, yo tengo valores de diferentes variables monitoreadas en distintos años, incluso. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, variables como potencial hídrico, superficie foliar expuesta, circunferencia de tronco, peso de poda, peso de valla, es decir, tenemos muchas variables de distinto índole o de distinto tipo de información, ¿ok? El estado hídrico, de crecimiento vegetativo, medidas directamente en la planta, también vamos a tener crecimiento vegetativo medido a través de índices de vegetación, como ustedes pueden ver aquí al final, tenemos NDVI, que fueron tomados de una imagen aérea capturada con avión, en donde vamos a tener los valores para cada uno de los puntos de monitoreo. ¿Okay? Y también tenemos datos de suelo, medido a través de la resistividad eléctrica de suelo. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos muchas variables, como les señalaba hace un rato, son 16 tipos de variables distintas, en donde se hizo un levantamiento en 48 sitios de monitoreo dentro del campo. ¿Okay? O sea, aquí básicamente tenemos entonces una matriz de información, en donde vamos a tener columnas y filas. ¿Ok? Esta es la información espacializada que uno normalmente puede recopilar en terreno y que puede posteriormente analizar e interpretar. ¿Ok? Como les decía hace un rato, la idea es poder utilizar este análisis de componentes principales para ver cómo interactúan todas estas variables al mismo tiempo y cómo correlacionan con un set de puntos que están digamos, instalado en terreno en donde fueron recopiladas todas estas variables de planta, de suelo y de estado hídrico. ¿Ok? Por lo tanto, un poco esa es la idea del taller de hoy, poder implementar, ¿no es cierto?, una, una forma distinta de interpretar la información, mucha información espacializada. Como yo les decía la semana pasada, ¿no es cierto? Si yo les paso un set de datos espacializados y ustedes no tienen las herramientas para poder explotar ese set de datos, probablemente ni siquiera van a explotar el 5 o 10% de la información que está aquí. ¿Ok? Y probablemente también se van a perder muchos detalles que son relevantes para la toma de decisiones. ¿Ok? Por lo tanto, la idea entonces es que podamos aprovechar al máximo esta base de datos y, bueno, si ustedes se fijan, yo en este archivo tengo dos hojas. En la primera están todos los datos ordenados con sus coordenadas geográficas,
en proyección UTM, ¿ok? Esta información de coordenadas es sumamente útil en el caso que yo quiera hacer cartografías. Por lo tanto, toda esta información es cartografiable, producto que yo tengo estos posicionamientos en proyección plana en UTM. Pero para el caso del análisis de componentes principales, yo preparé un archivo, si ustedes se fijan en la hoja 2, en donde dice ACP, que básicamente es análisis de componentes principales. Si lo pinchamos acá, vamos a encontrar básicamente las mismas variables que yo les señalé anteriormente, 16 variables medidas, pero lo que hice acá fue eliminar las coordenadas y reemplazarla por sitio 1, sitio 2, sitio 3, ¿ok? O sea, cada uno de estos sitios tiene una coordenada, pero para el caso del análisis de componentes principales, estas coordenadas no son interesantes de ser incorporadas dentro del análisis, ¿ok? Por lo tanto, las coordenadas fueron transformadas en sitios de monitoreo, ¿ok? Desde el sitio 1 al sitio 48, como ustedes pueden ver acá en la planilla, ¿ok? Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un análisis de componentes principales en 48 sitios de monitoreo para 16 variables muestreadas a nivel de campo. Lo que es sumamente importante que ustedes tengan en consideración, que cuando yo voy a hacer un análisis de componentes principales, no puedo tener más variables que sitios muestreados dentro del campo. En este caso estamos bien. ¿Por qué? Porque tengo 16 variables y tengo 48 sitios a monitorear dentro del campo, ¿ok? Estaríamos en problemas si yo tuviera, por ejemplo, 13, 14 o 15 sitios de monitoreo. Si yo llegara hasta acá nomás con mis datos y tuviera muchas variables, en teoría eso es uno de los requisitos que tiene este tipo de análisis, tener más puntos de muestreo, en este caso más sitios de monitoreo dentro del campo que variables evaluadas. ¿Okay? Ese es uno de los requisitos que señala, digamos, este tipo de análisis. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta o alguna duda de lo que yo haya dicho hasta el momento que no se haya entendido. ¿Está todo ok? No sé si ya lograron todo instalar su software. ¿O hay alguien que todavía esté pendiente? No sé si me pueden decir sí, ok, o no. Estoy abriendo el Excel porque tuve que reiniciarlo. Perfecto. Perfecto, entonces esperamos unos minutitos. Bueno, como yo les decía entonces, lo interesante de este análisis es que vamos a poder ver todo el grado de correlación que existen entre estas variables y ver si realmente hay algún tipo de patrón, ¿no es cierto?, que vaya asociado a la espacialización, ¿no es cierto?, de estos datos, en función de estas variables muestreadas en campo. Como les digo, son variables muy, muy distintas. Como les digo, tengo variables acá de potencial hídrico, tengo variables de crecimiento vegetativo, anual. Por ejemplo, la superficie foliar expuesta es una medición que representa solamente el crecimiento de la temporada en curso, pero la circunferencia de tronco es una variable que recopila, digamos, los crecimientos acumulados desde el momento en que yo hice la plantación del viñedo hasta el momento en que fue realizada esta medición. Por lo tanto, es muy integrativa desde el punto de vista de que hace la sumatoria de todas las temporadas acumuladas de crecimiento de la planta. Después tengo el peso de poda, perdón, que también el peso de poda lo que me va a representar es básicamente el crecimiento también de la temporada, pero desde el punto de vista de la acumulación de madera o sarmiento. El peso de valla va a estar relacionado directamente, ¿no es cierto?, con los componentes del rendimiento. El potencial hídrico de un año siguiente, aquí vamos a poder ver si existe un grado de correlación entre el potencial hídrico medido el año 2003 y el 2004. Por lo tanto, nos va a permitir, ¿no es cierto?, poder ver correlación de variables y si existe alguna estructura espacial, ¿no es cierto?, que se repita posteriormente entre un año y otro. ¿Okay? Nos va a permitir, de cierta forma, ver cómo se comportan desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la coherencia y de la correlación
entre todas estas variables. Y sumado a eso tenemos, ¿no es cierto?, también imágenes aéreas tomadas con avión, más todo lo que es la toma de información de suelo a través de la resistencia eléctrica de suelo. ¿Ok? Bueno, no sé si todos tienen desplegado el archivo Excel con los datos y están posicionados en la hoja que dice ACP Análisis. Yo sí, profe. Yo también, Ya. profe. Perfecto. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, si ustedes se fijan, yo voy a subir aquí y voy a apretar el botoncito que dice XLStat. ¿Se fijan? Me va a aparecer un icono al lado izquierdo de la pantalla que dice comenzar con XLStat, que es básicamente un botón. Voy a apretar este botón, ¿no es cierto? Y me va a desplegar el menú de los análisis que vamos a hacer. ¿Okay? Si ustedes se fijan, me desplegó todas estas posibilidades. ¿Ok? Aquí hay uno que dice descubrir, explicar y predecir. Si yo lo pincho, me va a aparecer esta paleta con distintas opciones, donde una dice análisis de datos. Perdón. Análisis de datos. Y si ustedes se fijan, me fue entonces al botón de XLStat, lo activé, me desplegó un menú principal. Dentro de ese menú principal yo pinché, ¿no es cierto?, el botón que decía describir, explicar y predecir. Se me desplegó un segundo menú que dice análisis de datos, y dentro del análisis de datos está el análisis de componentes principales, que es el análisis que vamos a trabajar hoy día. ¿Ok? Vamos a pinchar entonces en análisis de componentes principales, y me va a desplegar esta ventana. ¿Ok? Esta ventana me aparece con una tablita que dice, donde yo tengo que ingresar datos, que dice tabla de observaciones o variables. En este caso, las observaciones o variables que nosotros vamos a analizar son todas las variables muestreadas en campo. ¿Ok? Por lo tanto, yo voy a pinchar aquí, en el recuadro pequeñito que está aquí arriba, donde dice tabla de observaciones y variables, y me pide que yo cargue los datos. ¿Qué datos yo voy a cargar? Todas las variables, desde potencial hídrico, del 2003, considerando también la etiqueta, o sea, voy a marcar todo el bloque hasta el final, y hasta el último punto de muestreo dentro del campo, que es el sitio 48. ¿Ok? Solamente va a quedar fuera de esto los sitios. S1, S2, eso no va a estar considerado dentro de lo que yo estoy ingresando en este bloque de datos. Por lo tanto, estoy ingresando todas las variables y todos los sitios considerados para estas variables, ¿no es cierto?, considerando también la etiqueta de variable, y lo ingreso. ¿Okay? Por lo tanto, me colocó todo el bloque completo de datos a analizar. ¿Ok? Tipo de ACP, correlación de Pearson, por lo tanto estamos trabajando con correlaciones, variables correlacionadas. Un poco esa es la idea, poder ver, como yo les decía hace un rato, el grado de correlación que existen entre todas las variables analizadas. Después nos vamos a esta segunda parte donde dice, hay que activar aquí etiqueta de las observaciones. En este caso, ¿cuáles van a ser las observaciones? Van a ser los sitios. ¿Ok? Por lo tanto, hay que activar etiqueta de observaciones. Pincho el recuadro también y voy a marcar los sitios. ¿Ok? Los sitios que yo voy a monitorear, que son del sitio 1 al sitio 48. Y la agrego. Por lo tanto, yo acabo de cargar, digamos, dos grupos de datos distintos. Uno que son todas las variables con su etiqueta, y el segundo que son las observaciones asociadas a las etiquetas, que vienen siendo los sitios de muestreo. ¿Ok? Y le coloco OK. Aquí me está diciendo los datos. Sí, hay una pregunta, Felipe. Sí, lo que pasa es que eh, ya, yo instalé todo, lo reinicié, coloqué la clave y me voy aquí donde dice XLS Stat
Ujú. y aprieto el botón y ¿Ya? se me desaparece. Eso debe ser porque no coincide no coinciden por el año. Es raro, fíjate, Felipe, porque resulta que esta versión, yo no sé de qué año es tu, no creo que tu computador sea tan viejo ni tu Excel sea tan viejo, ¿no? ¿No? Debería ser completamente compatible, porque si tú te fijas cuando te bajaste, te colocaste a instalar, te reconoce en teoría, cuando tú lo haces a través de tu computador, te reconoce el Office que tú tienes y te sugiere uno para Windows y otro para Mac, porque también Oh, puede ser instalado digamos, en Apple. sí. Y debiera ser compatible. Yo de verdad que no entiendo el por qué no hay compatibilidad. A no Ya, ser que, no sé, tengas algún problema de instalación de tu Office, que no haya algún registro que no lo reconoce, no lo sé. A lo mejor lo que ocurre a veces cuando uno instala este tipo de versiones es que tienes que tener legal todo tu sistema informático. Me refiero que tu Office sea legal y que, no, mira, en realidad eso de legal es relativo, ¿ok? Porque yo he instalado versiones craqueadas que están bien craqueadas y son consideradas legales y cuando instalo software no tengo problema, ¿ok? En este caso, insisto, yo lo hice a través de OneDrive y estoy conectado, digamos, lo bajé eh, del paquete OneDrive que tengo y lo instalé y siempre lo estoy actualizando. Ustedes como estudiantes tienen derecho también a paquetes de Office con licencia a través de la universidad, a través del repositorio de software que tiene la universidad. Todos ustedes tienen derecho a instalar software o Office legal con clave, con todo. Dentro de los beneficios que ustedes tienen, pueden acceder a ese repositorio de software de la universidad. ¿Ok? Por lo tanto, no sé qué responderte, tendríamos que verlo después, Sí, profe, no hay Felipe. problema. Mira, lo que me interesa es que vayas, de cierta forma, anotando todos los pasos que estamos haciendo y lo que me interesa, mira, sí, es súper fácil hacer correr el software, después se van a dar cuenta. Si a mí realmente lo que me interesa es que podamos interpretar la información de forma correcta. De hecho, ahí es donde está entre comillas, lo importante del taller. ¿Ok? A Washington le pasó lo mismo, parece. ¿Tuviste el mismo problema, Washington, entonces? Sí, profe, a Profe, yo mí tengo otro pero me problema. parece que arriba. Yo estoy con el mismo problema igual. Ya. Entonces, bueno, miren, le insisto, veámoslo, vamos avanzando. Eh, este software, en realidad, como es Excel, es súper intuitivo y súper fácil de usar. Lo que me interesa es que podamos ver la interpretación de la información, ¿ok? Y de ahí vemos cómo lo solucionamos, ¿ok? Así que yo les pediría que avancemos y que vamos viendo qué es lo que nos entrega el software, ¿ok? Por mientras vayan Profe, notando los pasos. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Alguna profe, pregunta? ¿dónde está ese Excel de los datos? Si era que no lo encuentro. Está en Educandus, aparece como clase 5. Ay, gracias. En el Educando, al final, clase 5 aparece análisis multivariado. Bueno, como les decía, eh, voy a volver atrás, ¿ok? Para no... Vamos a cerrar esto y vamos a eliminar esta ventana que se generó. Ya. Vuelvo atrás entonces. Si ustedes se fijan, tengo mi ventana, ¿no es cierto?, con mis datos, que básicamente es lo que yo voy a ocupar como input para hacer el análisis de componentes principales. ¿Ok? Ya pinché el botoncito de XLStat, se me desplegó esta ventana. Después tengo que ir a esta ventana que dice descubrir, explicar y predecir. Aquí va a aparecer la opción análisis de datos, lo vuelvo a pinchar y dentro de la paleta tercera que se despliega aparece el análisis de componentes principales o ACP. ¿Ok? Yo pincho ACP, como ya cargamos, ¿no es cierto?, inicialmente los datos. Aquí tengo todos los datos de las variables desde potencial hídrico. Solamente va a quedar fuera el sitio con los puntos. S1 hasta S49. Voy a pinchar desde potencial hídrico
hasta la variable final, que es NDVI del año 2006, en el periodo de cuaja, hasta el final, ¿ok? Es decir, voy a seleccionar todos los datos numéricos, los ingresos, después me voy a etiqueta de observaciones, en la segunda parte de la ventana, y ahí voy a pinchar los sitios, desde inclusive la etiqueta sitio, y todos los sitios hasta el sitio 48. Los ingreso, y le coloco OK. Y me va a aparecer básicamente con qué es lo que yo cuento. Tengo mitad de las observaciones, ¿no es cierto? Tengo 48 filas, que son básicamente, ¿no es cierto?, todos los sitios de muestreo, y 16 columnas, que son las 16 variables que yo voy a analizar. Y en la etiqueta de las observaciones, que básicamente son los sitios, tengo solamente una columna y las 48 filas que corresponde a cada uno de los sitios, del sitio 1 hasta el sitio 48. ¿Okay? Ahí tengo mis 48 sitios. Y le coloco continuar. Y aquí ya me está explicando, si ustedes se fijan, yo tenía solamente dos hojas. Me generó una tercera hoja con datos. ¿Ok? Pero me está pidiendo qué es lo que yo quiero analizar. ¿Ok? Se van a dar cuenta que el análisis de componentes principales está compuesto por componentes o por ejes. ¿Okay? Y cada eje o componente va a estar rotulado como F1, F2, hasta F10. Es decir, yo puedo aquí incluso hacer un análisis con 10 ejes. Por eso es un análisis multivariado, es casi como un sólido en revolución, podríamos llamarlo así, es un análisis 3D de la información. En este caso, yo voy a analizar el eje 1 y el eje 2. Si ustedes se fijan, la sumatoria del eje 1 y el eje 2 me explica casi el 70% de los datos. Fíjense, este es el eje 1, esta es la explicación del eje 1, lo que me explica el eje 2, y eje 3, eje 4, eje 5. Aquí tengo 5 ejes, pero el software me está sugiriendo que parta con los dos primeros ejes, que son los que explican más, eje 1 y eje 2. ¿Ok? Entonces yo le pongo seleccionar. Pero también me interesa incorporar el eje 3. Y lo voy a comparar con el eje 1. Aquí tengo el eje 1, F1 lo dejo igual, y en la ordenada le coloco el F3. Si ustedes se fijan, estoy pidiendo o estoy seleccionando dos análisis. En la parte anterior seleccioné el eje 1 y el eje 2, y lo seleccioné. Ahora es el eje 1 y el eje 3, y también lo voy a seleccionar, fíjense, los vuelvo a seleccionar. Por lo tanto, seleccioné dos comparaciones, y le coloco hecho. Y ahí está calculando. El software está haciendo todos sus cálculos, ya, y terminó de calcular. ¿Ok? ¿Qué es lo que me entrega? Fíjense, aquí me aparece que es una versión de prueba, y que me quedan 12 días remanentes para poder seguir utilizando el software. A partir de eso yo puedo pinchar acá donde dice pedir, y aquí eventualmente me va a derivar a una página web, ¿no es cierto?, donde me va a pedir la tarjeta de crédito, y me va a pedir que pague la versión, digamos, definitiva. ¿Ok? Se puede hacer, insisto, para estudiantes sale bastante económico, creo que no son más de $40, y después si ya pasan a la categoría de profesionales, ahí probablemente les va a subir a $200, $250. Aquí más o menos ese es el valor que tienen estos software. ¿Qué me entrega? Fíjense, primero que nada me entrega un análisis descriptivo de estadísticos clásicos. Tengo todas mis variables, acá si ustedes se fijan, con sus nombres respectivos, ¿no es cierto? Potencial hídrico del 2003 hasta NDVI del 2006 en Pinta. ¿Ok? Tengo mis 16 variables, tengo las 48 observaciones para cada una de las variables, de las cuales, ¿qué es lo que extrae? Básicamente va a extraer la estadística clásica, es decir, los valores mínimos. Para cada una de estas variables, yo tengo el valor mínimo y tengo el máximo. Tengo la media y tengo las desviaciones estándar. ¿Okay? Si ustedes se fijan, estos son los estadísticos clásicos, me lo calculó por variable, me hizo la estadística clásica. Posteriormente, paso a la parte de análisis de componentes principales, en donde básicamente aquí yo tengo todos los ejes, desde el eje 1 hasta el eje
16, fíjese la cantidad de datos que analiza, ¿eh? Pero ¿qué es lo importante de esto? Fíjense, ahí tengo la explicación de cada eje. Fíjense que el eje 1 me está explicando el 55% de la variabilidad total de mis datos. Es decir, solamente el eje 1 explica más de la mitad de los datos, o de la variabilidad de los datos. El eje 2, aquí lo vamos, eje 1, 55, eje 2 me estaría explicando casi un 14%. Y en sumatoria, entre el eje 1 y el eje 2, me están explicando un 69%, casi un 70% de los datos. El eje 3 me explica casi un 10%, y en sumatoria los tres ejes me estarían explicando casi un 80% de la variabilidad de mis datos. Normalmente, en un análisis de componentes principales, uno considera los primeros tres ejes. Para el análisis, que fue lo que yo le solicité cuando hicimos la parte de análisis, y le solicitamos al software poder cargar los datos, yo le solicité eje 1 con eje 2 y eje 1 con eje 3. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, hasta aquí va a llegar mi análisis desde el punto de vista de la información que yo le solicité al software, ¿ok? Si bajamos, acá tengo lo mismo que está explicado arriba. En esta tabla está en este gráfico, en donde claramente el eje 1 es el que me explica el mayor porcentaje de variabilidad de mis datos, ¿ok? Eje 2 el segundo y el eje 3. Yo, como les dije, básicamente hasta el eje 3 es donde le pedí información de análisis para el caso de este análisis de componentes principales. Después pasamos a los valores propios, que en definitiva, ¿qué es lo que me va a explicar? Como este es un análisis de ejes, ¿no es cierto? Me está explicando el grado de correlación en función de cada uno de los ejes y la dirección de la correlación. Fíjense, el potencial hídrico, que está aquí, es negativo. Lo mismo este otro potencial hídrico y la resistividad eléctrica de suelo a 50 centímetros y a 1 metro. Esas cuatro variables son negativas. ¿Qué quiere decir? Que dentro del eje 1, estas cuatro variables se van a desplazar hacia el lado negativo del eje. ¿Ok? No sé si se recuerdan en las clases de cálculo cuando hacíamos el análisis cartesiano de información, y ustedes podían modelar, ¿no es cierto?, una función, si era una función lineal, una función asintótica o una función exponencial. Ustedes podían ir graficando, ¿no es cierto?, las curvas, y dependiendo si los valores eran positivos o negativos, se distribuían hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo del gráfico cartesiano. ¿Okay? Bueno, estas cuatro variables que están negativas se van a mover para el lado izquierdo del plot o del gráfico, y todas las otras que son positivas se van a mover para el lado derecho. ¿Okay? Por lo tanto, me está indicando la dirección de estas variables en relación al plot o en relación al gráfico que yo les voy a presentar a continuación. Y el F2 lo mismo. En el caso del F2, que el eje sería el eje de las Y, ¿no es cierto? Lo mismo. Y lo mismo el eje F3, que básicamente va a ser el eje Z, ¿ok? Que va a estar distribuido, digamos, en un sentido perpendicular a las otras dos variables. Por lo tanto, me va a generar un gráfico tridimensional. ¿Ok? Después tengo la carga factorial, que es básicamente lo que me aporta cada una de estas variables a cada uno de los ejes, o qué tan bien representadas están estas variables dentro de cada eje. Fíjense, casi todas estas variables tienen muy buena representación. Fíjense el potencial hídrico. Me representa casi un 85-86% del eje 1. Está muy bien representado. Lo mismo la superficie folar expuesta. Si ustedes se fijan, el que tiene el porcentaje de explicación más bajo sería el peso de valla, con casi un 63%. Claro, lo mismo la resistencia eléctrica de suelo, también tiene casi un 62% de explicación. Y el que más tiene, yo diría que es el NDVI del año 99, que explica casi un 86%, o está explicado casi un 86% por el eje 1. Por lo tanto, por eso este eje 1 me sale que explica tanto dentro de la variabilidad de mis datos, porque en realidad está explicando de forma muy importante todas estas variables. Esto ya me está diciendo, ¿no es cierto?, que todas estas variables están bastante bien correlacionadas entre ellas.
¿Por qué? Porque están muy bien explicadas por el eje 1. Y existen otras variables que también están explicadas de forma importante por el eje 2. Claro, si ustedes se fijan, aquellos porcentajes son más bajos. ¿Okay? El que más explica puede ser la superficie foral expuesta, que explica casi un 60%, que diríamos que es la variable que está mejor explicada en este eje, y el resto son más pequeñas. Ustedes se fijan en la circunferencia de tronco, muy poquito, un 11%, 17% el caso del peso de poda, lo que significa que están explicadas mucho mejor por el eje 1, estas variables. ¿Okay? Y lo mismo el eje 3, aquí ya la explicación es muchísimo más baja. Claro, que hay una sola variable que se explica un poquito más, que vendrían siendo la resistencia eléctrica del suelo, que serían casi un 60-65%, ¿no es cierto? Que serían como las dos únicas variables que estarían siendo explicadas de forma importante por el eje 3. ¿Okay? Por lo tanto, básicamente estos tres ejes estarían explicando casi en su totalidad todas estas variables. ¿Okay? Incluso algunos comparten cierto porcentaje de explicación entre los distintos ejes. Aquí vamos a ir viendo entonces de qué es lo que yo estoy hablando. Bueno, y después está la correlación entre las variables. Claro, que ustedes pueden ver si la correlación entre estas variables es positiva o es negativa, dependiendo para qué lado se muevan estas representaciones de variables. Ya, y esto es lo que me interesa que veamos. Que en realidad, aquí donde me interesa que podamos analizar más en detalle. Yo esto lo voy a correr un poco y los vamos a agrandar la imagen para poder verla mejor. Nos vamos a entrar primero en esto, que es fíjense, lo primero que nada, cuando yo tengo el plot, tengo el eje 1 y el eje 2. Ambos ejes me están explicando casi un 70% de la variabilidad total de los datos. ¿Okay? Esa es la explicación de ambos ejes sumados. Aquí tengo el eje 1, que me está explicando un 55,3%, eso ya lo vimos, ¿no es cierto?, en la parte de arriba del gráfico, de la tabla, perdón, y el eje 2 que me explica un 13,84%. Ya, veamos cómo se distribuyen estas variables. Vamos a checar un poquito ahí. Fíjense. Salía que a ver, aquí yo tengo vectores. Cada una de estas líneas son vectores. ¿Ok? Y entre más largo es el vector, quiere decir que está mejor representada dentro de mi círculo de correlación, porque si ustedes se fijan aquí yo tengo un círculo afuera, que es un círculo de correlación. ¿Ok? Por lo tanto, entre más cerca esté yo con este vector de este círculo de correlación, quiere decir que mi correlación es mayor. ¿Ok? En este caso, con respecto al eje 1, que yo puedo ver el porcentaje de explicación aquí abajo, fíjense, aquí está el 0, para acá está el lado positivo del eje, y para acá está el lado negativo del eje 1, o del factor 1, que me explica un 55,31%. ¿Ok? Por lo tanto, si ustedes se fijan, si yo hago una proyección de todos estos vectores, todos ellos explican más de un 60-65% para cada una de estas variables. Es decir, que el eje 1 estaría explicando estas variables en un gran porcentaje. Y entre más largo es este vector, mejor explica el eje 1 cada una de las variables que están alineadas en relación al eje 1. Lo mismo en el caso del potencial hídrico, que también está muy bien explicado, si ustedes se fijan, más de un 75%, si lo bajamos acá, pero inversamente. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo aquí entonces? Estamos viendo un grado de correlación de muchas variables, todas al mismo tiempo, y estamos viendo que estas variables se correlacionan de manera muy fuerte en relación al eje 1, en donde todas las vemos muy bien correlacionadas. Aquí, por ejemplo, si yo tuviera que separar, ¿no es cierto?, las variables, podríamos decir que el NDVI, todos los NDVI, independiente del año, si ustedes se fijan acá está el 2006-1, 2006-2, y el NDVI del año 99.
Fíjense, han pasado casi 6 años y sigue existiendo un muy buen grado de correlación de estas variables. Mire, estas variables yo las puedo ir moviendo, esta etiqueta. Esta es de acá abajo. Las vamos a ordenar un poquito para poder entenderlas bien, ¿eh? Que de repente se juntan un poco. Eso es lo bueno de tenerlo en Excel, que yo puedo editar todo lo que estoy calculando, todo lo que estoy analizando. Okay, aquí vamos a ponerlo más pegado ahí. Okay, si ustedes se fijan, entonces, todas estas variables están muy correlacionadas entre ellas. Fíjense que tengo el peso de poda, la circunferencia de tronco. Perdón. Ahí. Ahí. ¿Ok? Si nosotros vemos acá la naturaleza de las mediciones, podríamos decir que todas estas variables, ¿de qué es lo que son básicamente? A ver, ahí me gustaría que ustedes me ayudaran para que esto no se transforme en un monólogo. Este es circunferencia foliar de planta, esto es altura de planta, espesor de planta, NDVI, que esta está medida con una cámara multiespectral, circunferencia de tronco, peso de poda, peso de valla, peso de poda, peso de valla y circunferencia foliar expuesta del año 2003. ¿Qué es lo que son todas estas variables, básicamente? ¿Qué representan desde el punto de vista de la planta? Ahora vamos a la parte agronómica. ¿Por qué? Porque tenemos que darle la interpretación agronómica a esta información. ¿Qué es lo que vendría siendo esto? Chicas, chicos, ¿qué tipo de variables son esas? ¿Qué me representan? No sé si alguien quiera comentar. ¿A qué se refieren desde un punto de vista agrícola? ¿Qué estarían representando? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve a hablar? Por mi parte, profe, no lo sé. Pero veamos, a ver, ¿qué es lo que es la altura de planta? ¿Qué es lo que es el espesor de la planta? ¿Qué es lo que es la circunferencia de tronco? ¿Qué me representan desde un punto de vista de la medición que yo estoy presentando acá? ¿Qué sería O eso? sea, eso sería el crecimiento, pero yo me refería a que, por ejemplo, eh, poda 2003 y poda 2004, hay una diferencia en que baja. Por eso me refería a que los puntos bajan, no sé, me imagino que es como 0,23 y en el 2004 está en 0,20, o sea, O 0,30, no sea, sé. si nosotros lo vemos acá, no se fijen tanto en la parte numérica, sino que fíjense cómo se distribuyen estos vectores. ¿Por qué? Porque lo interesante de este análisis es un análisis visual, el cual ustedes después lo pueden decantar en un porcentaje de explicación. ¿Ok? Si a mí lo que me interesa, chicos, que veamos esto de forma holística. ¿A qué me refiero? No al número específico, sino que veámoslo como un conjunto de datos. Fíjense, el NDVI, ¿qué es lo que representa? Básicamente es la biomasa fotosintéticamente activa de la planta medida en forma indirecta a través de una imagen. ¿Okay? Por lo tanto, esto lo podemos transformar en expresión vegetativa. El NDVI es una medición indirecta de la expresión vegetativa. La altura de planta, espesor de la espaldera y superficie foliar expuesta también son variables de expresión vegetativa. Algunas me representan vigor, otras me representan básicamente un crecimiento. Vigor es una tasa y el crecimiento en el fondo es un momento específico de medición que yo hago en la temporada que me representa una altura o un cierto crecimiento acumulado. Por lo tanto, si ustedes se fijan, todas estas variables son variables de expresión vegetativa, que están relacionadas, en este caso, con las variables de potencial hídrico, pero están relacionadas de manera inversa. No sé si se dan cuenta, estos vectores van para el lado izquierdo, para el lado negativo, y todos estos otros vectores van para el lado positivo del plot. Y todas muy bien explicadas dentro del eje 1, fíjense, todas explican más del 60%.
en el eje 1. Por lo tanto, están muy, muy correlacionadas entre ellas. En el caso de estas variables que están aquí arriba, están altamente correlacionadas de manera directa. Es decir, cuando es directa, quiere decir cuando aumenta la altura de planta, también está aumentando la superficie foliar expuesta, está aumentando el espesor de la espaldera y está aumentando el valor del NDVI. ¿Se entiende? Es decir, todas estas variables, aumenta una, aumentan todo el resto. ¿Por qué? Porque están altamente correlacionadas entre ellas de manera directa. Pero ¿qué pasa con el potencial hídrico? ¿Qué pasa cuando el potencial hídrico baja? Es decir, se hace más negativo y hay más... ¿Qué es lo que pasa cuando el estrés, cuando el potencial hídrico es más negativo? ¿Qué pasa con la planta? ¿En qué condición se encuentra? La planta como tiende a neutralizar, o sea, no sé si a neutralizarse, pero no se observa un desarrollo vegetativo de... Ya, pero ¿qué significa un potencial hídrico más negativo? Por ejemplo, yo tengo 0,5 megapascales y tengo 1,8 megapascales. El menos 1,8 megapascales es mucho más negativo que el 0,5. ¿Qué implica? Hay un Que cierre sea, automático. ya, pero ¿cómo se llama eso? Cuando las plantas se cierran estomático, ¿cuál es el Tres. estrés hídrico, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, entre más a la izquierda yo esté, mis plantas van a tener un mayor nivel de estrés hídrico. ¿Ok? Por lo tanto, entre más a la izquierda yo esté, quiere decir que mi superficie foliar expuesta va a ser más pequeña y todas estas otras variables van a decrecer en la medida que aumentan el estrés hídrico. Todas estas variables de crecimiento vegetativo se hacen más pequeñas. ¿Por qué? Porque están inversamente correlacionadas. No sé si entienden la relación de análisis de estos vectores, ¿sí? Sí. ¿Se entiende, no es cierto? Por mi parte, sí. Fíjense, Profe, ¿se puede definir como un rango óptimo en que se encuentren cada una de las variables? En este o caso? sea, aquí lo único que está haciendo el análisis es representando lo que yo analicé como set de datos. Aquí lo que estoy haciendo, primero que nada, estoy viendo cómo se relacionan estas variables entre ellas y estoy tratando de entender cómo es la dinámica de interacción entre todas estas variables al mismo tiempo. Si ustedes se fijan, yo estoy analizando 16 variables y todas al mismo tiempo. Eso es un análisis multivariado. Si ustedes se fijan, aquí yo ya no estoy analizando una por una. Estoy analizando el conjunto completo y después puedo ir analizando de a pares. Y aquí es donde yo estoy tratando de explicarles, ¿no es cierto?, cómo interpretar esto. Fíjense, el potencial hídrico y la resistividad eléctrica se mueven hacia el mismo lado. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que en la medida que aumenta el estrés hídrico, medido a través del potencial hídrico, también aumenta la resistividad eléctrica de suelo. Eso es completamente correcto. ¿Ok? Resistividades eléctricas muy altas de suelo, quiere decir que mi suelo tiene muy poca agua, lo que después, desde el punto de vista fisiológico, se traduce en un estrés hídrico de planta. ¿Ok? Por lo tanto, potenciales hídricos muy negativos y resistividades eléctricas muy altas, lo que me están señalando que existe un estrés hídrico de planta. ¿Ok? Y cuando mis plantas están con mucho estrés hídrico, todas estas otras variables decrecen. ¿Por qué? Porque voy a tener una menor expresión vegetativa y un menor vigor de planta, incluso en más. Fíjense aquí, el potencial hídrico está directamente relacionado. Cuando yo tengo un ángulo de 180 grados, fíjense, esta básicamente, si yo extiendo completamente aquí y uno los vectores del lado izquierdo y del lado derecho, se me genera un ángulo de 180 grados. ¿Qué quiere decir que tengo un ángulo de 180 grados, por ejemplo, el potencial hídrico del 2003 versus la superficie foliar expuesta del 2003? ¿Qué quiere decir? Que este potencial hídrico del 2003 y la superficie foliar expuesta del 2003 están relacionadas directamente entre ellas. O sea, hay una correlación directa. Cuando uno aumenta, el otro disminuye, y viceversa. Por lo tanto, el potencial hídrico del 2003, como fue un potencial hídrico muy estresante, fue un año en donde se catalogó como uno de los años más secos en Francia para este dispositivo,
se veo tremendamente afectado mi superficie focal expuesta y se ve que están directamente relacionadas esas dos variables, incluso más. Si yo voy un poquito más allá, estas 4 variables, que es peso de valla, peso de poda y peso de valla del 2003 y superficie focal expuesta del 2003, estas 4 variables están directamente relacionadas en un 100% con las variables de potencial hídrico del 2003. ¿Por qué? Porque prácticamente que hay un ángulo de 180 grados que separa este vector de este otro grupo de vectores. ¿Se fijan? Lo que estoy señalando acá, que existe una relación directa. Si esto yo sacara todos los datos de potencial hídrico del 2003 y todos los datos de estas 4 variables, y hiciera una correlación, un gráfico de correlación, les aseguro que aquí el R me saldría probablemente entre un 70 y un 90% entre estas variables. ¿Por qué? Porque existe un alto grado de correlación y así me lo está señalando este análisis. ¿Se fijan? A través de una apreciación visual o a través de un plot, yo puedo ver el grado de correlación que existen entre estas variables. ¿Ok? Ya cuando después el ángulo se empieza a achicar, ¿no es cierto? Pasamos a 170 grados, 150 grados, ¿no es cierto? La correlación sigue siendo fuerte, pero no tan fuerte que como cuando yo tengo estos 180 grados entre estas variables. Aquí si se fijan, se cierra un poco el ángulo, por lo tanto, entre esta y entre este grupo de variables y este que está acá, ya la correlación baja un poquito, pero de todas maneras, yo puedo decir que estas variables en general están directamente correlacionadas con todo este otro grupo de variables. Lo que pasa es que después, cuando analizo de variable a variable, puedo ir viendo que hay ciertas diferencias, ¿no es cierto? En donde van a haber algunas que van a estar mucho mejor correlacionadas y otras que no van a estar tan fuertemente correlacionadas, pero de todas maneras va a haber un 40% de correlación, 40, 45% de correlación entre este grupo y este grupo de acá. ¿Ok? Por lo tanto, de esa forma, uno va analizando, ¿no es cierto?, los niveles de correlación entre distintos tipos de variables. ¿Ok? Lo importante es que todas están muy bien representadas en el eje 1. ¿Por qué? Porque si se fijan, todas están sobre el 60%. Las que están menos representadas, que son estas, están en más de un 60%, casi un 70%. Y las que están mejor representadas, como el caso del NDVI del año 99, están representadas probablemente en un 90% acá. Llega acá con un 85%. Si yo hago la proyección acá de este vector con respecto al eje. ¿Ok? No sé si se entiende lo que les acabo de explicar. Chicas, chicos, por favor. Sí, sí, profe. Entonces quiere decir que mientras más cercano a cero, el árbol, en este caso va a tener mejores condiciones de valla, mejores condiciones de tronco. No, mira, en realidad no me está diciendo eso. Lo que me está diciendo es que existe un grupo de muchas variables que están correlacionadas entre ellas. Eso es lo primero que me dice. Y que están muy bien representadas en el eje 1. Lo que me está indicando es la interacción desde el punto de vista de la correlación entre ellas. No me está entregando un valor numérico per se para esta variable, porque si te fijas, todas las variables están básicamente evaluadas desde un punto de vista de variabilidad explicada por un eje. ¿Ok? Por lo tanto, como son variables de distinta índole y con distintos tipos de, podríamos decir, unidades, acá no corre la unidad en la que está hecha la variable, sino que corre el porcentaje de explicación que tienen estas variables respecto a un eje de observación, que en este caso sería el eje 1. ¿Ok? También lo puedo ver desde el eje 2. Si yo esto lo analizo de arriba a abajo, yo aquí te puedo decir que el potencial hídrico del 2004 está explicado casi en un 50%, un poquito más, un 55% en el eje 2. El potencial hídrico del 2003 baja un poquito, probablemente un 30% explicado por el eje 2. Y estas otras variables, si yo la proyecto para acá, están explicados en un 20%. Ah, ya, ok, eso entendí. Pero ¿a qué se refiere con explicado? Mira, lo que pasa que este largo de vector, entre más largo es el vector, quiere decir que está mejor correlacionado con el círculo de correlación. Pero este círculo de correlación tiene dos ejes. Tiene un eje 1, que es este que está aquí, y un eje 2 que va en el otro sentido. Y lo que yo hago es proyectar cada uno de estos vectores en los ejes. Aquí yo lo puedo proyectar hacia el eje 2 o lo puedo proyectar hacia abajo, hacia el eje 1. ¿Te fijas?
Pero el eje 1 me explica mucho más, casi un 70%, fíjate. Esta variable más de un 70%. Y en el eje 2 me explica solamente un 55%. Por lo tanto, esta variable está más explicada por el eje 1 que por el eje 2. ¿Ok? Y por eso te digo que ellos tienen porcentajes de explicación en función de los ejes. Esto va de 0 a 100% de explicación en sentido positivo. Esto va de 0 a 100% de explicación en el sentido negativo. ¿Ok? Y cada uno de ellos tiene un porcentaje de explicación en el eje 2, pero también tiene un porcentaje de explicación en el eje 1. ¿Por qué? Porque es un análisis bidimensional, en donde ya dijimos, el eje 1 va a estar explicado en función de las variables que yo estoy analizando, va a estar explicado por el crecimiento vegetativo. ¿Por qué? Porque está formado por variables que básicamente me están representando el crecimiento vegetativo de la planta, pero también están explicados por variables de estado hídrico de planta relacionados con el suelo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las variables me van construyendo la interpretación de los ejes. ¿Ok? No sé si me estoy explicando con lo que te estoy diciendo. Estoy siendo lo suficientemente claro. Sí, profe, pero yo quiero saber qué significa, por ejemplo, cuando usted dice, me explica un 0,5. A ver, cada una de estas variables se explica en dos dimensiones, que son los dos ejes que yo te estoy presentando acá. Eje 1, que es que explica mucho más, porque tiene un 55% de la variabilidad explicada de todo el análisis, y el otro te explica solamente un 13,8%. Pero dentro de este 55% de explicación, hay algunos que se explican más. ¿Por qué? Porque el vector es más largo y está más alineado al eje 1. Fíjate, el NDVI es casi paralelo al eje 1. Y por eso se explica tan fuerte dentro del eje 1. Porque si esto yo lo proyecto hacia abajo, hacia el eje 1, fíjate, si esto yo lo proyecto hacia abajo, me está explicando más de un 80%. Fíjate, esto va de 0 a 100%. Y me está explicando acá, en este porcentaje, 85% más o menos. No sé si se entiende. Sí, sí, no, sí, sí, eso lo puedo entender, pero ¿qué significa ese 85%? Ah, eso significa que esta variable, ¿no es cierto?, de NDVI, está ayudando a la construcción de este 55% de explicación. La sumatoria de todos los porcentajes que contribuye cada una de estas variables a este eje, están haciendo que este eje explique de manera tan fuerte la variabilidad total de mis datos. Si tú te fijas, este es un grupo de variables en donde yo estoy viendo grado de correlación. ¿Ok? En donde yo te puedo decir claramente que entre más alineados estén al eje 1, quiere decir que van a estar más correlacionados con las variables de expresión vegetativa y de crecimiento de la planta. ¿Ok? Y el eje 2 no lo tengo tan claro. ¿Por qué? Porque no hay ninguna variable que sea tan clara desde el punto de vista del eje 2. Fíjate, la que más explica el potencial hídrico acá, que es un 55%, pero es muy poco en comparación con todo este grupo de variables que explican mucho más en el eje 1. No sé si estoy siendo claro. Mira, si quieres, seguimos avanzando. Veamos el eje 1 y el eje 3, porque si se fijan acá se segmentan un poquito más las variables. Se separan, a eso me refiero cuando hablo de segmentación. Vamos a agrandar un poco esto. Ya, fíjense. El eje 1 me sigue explicando un 55%, ¿no es cierto? Pero el eje 3 me explica solamente 9,3%. ¿Ok? Y podríamos decir lo que yo les expliqué antes cuando vimos los cuadros arriba, que habían dos variables que me explicaban bastante en el eje 3, que son la resistividad eléctrica de suelo. Si ustedes se fijan, de hecho, todo el resto de las variables en el eje 3 no me explican más allá de un 40% con suerte, en el eje 3. Ninguna explica más de un 25% acá, 15%, fíjate, muy poco en el eje 2. Solamente estas dos variables me están explicando un poquito más en el eje, perdón, en el eje 3, que sería la resistencia eléctrica a 50 centímetros y 1 metro. Ahí está. Y el potencial hídrico me sigue explicando de manera muy fuerte solamente en el eje 1,
porque aquí me están explicando incluso mejor acá, cuando hago la proyección con respecto al eje 3, y estas también subieron, fíjense, casi más de un 90 en este caso, más de un 90%. ¿Ok? Por lo tanto, el eje 3 estaría siendo explicado principalmente por los datos de resistividad eléctrica de suelo. Entonces, podríamos decir que el eje 1 estaría explicado principalmente por las variables de expresión vegetativa, que son las mismas que están acá, y de potencial hídrico. Es decir, es un eje de crecimiento vegetativo en relación del estado hídrico o el nivel de estrés que tiene la planta en el campo. El eje 3 estaría principalmente explicado por solamente la información de resistividad eléctrica de suelo, relacionado también con el contenido de agua y la profundidad de suelo, probablemente. Y el eje 2, el que no tengo tan claro, ¿por qué? Porque aquí hay una mezcla de cosas, ¿ok? Hay algo del potencial hídrico del 2004, que fue un año con poco estrés, no con tanto, fue mucho más estresante el 2003, y estaría siendo explicado de cierta forma también por datos del año 2006, superficies poder expuestas, que me explica tanto en el eje 2 como en el eje 1. ¿Okay? Por lo tanto, no me queda muy claro el eje 2 a mí, la verdad, si ustedes me preguntan. ¿Y cómo nosotros vamos a diferenciar qué explica cuál? Por ejemplo, que aquí, por ejemplo, estamos en la duda, po, el potencial hídrico y el que hizo usted en 2016. ¿Cómo Mira, nosotros podemos diferenciar? a ver, todas aquellas que expliquen más de un 50%, por ejemplo esta, aquí vamos a tratar de buscar a ver, alguna cosa que me permita, a ver, tratar de marcar un poquito para ir viendo, marcando los puntos para que vamos, a ver, estoy buscando un marcador acá, no encuentro, para tirar líneas. Aquí, bueno, a ver si aquí, no. Aquí son vínculos, complementos. Necesito dibujar. Estoy buscando algún... No, esta no. Formas. Acá está. Por ejemplo, fíjate, esta la vamos a formato de formas. Sin relleno. Ya, por ejemplo, este potencial hídrico me estaría explicando más de un 50% en el eje 2. Este es el eje 2, ¿ok? Y, de cierta forma, yo diría que estas tres variables también me están explicando sobre el 50%. Si somos estrictos, en el eje 2, ninguna de estas otras me está explicando más del 50%. Ya. Si somos estrictos en el eje 2, el año 2006, todo lo que es crecimiento del año 2006 y el potencial hídrico del 2004, solamente un valor, serían 4 variables que me estarían explicando en más de un 50% el eje 2. ¿Ok? Ya. Acá es importante conocer sus datos, chicos. ¿Ok? Yo sé que el 2003 fue un año muy, muy estresante. Lo mismo el año 99. Por lo tanto, todas estas variables que tienen que ver más con estado hídrico, con más estrés, están mejor alineadas en el eje 1. Y todo aquello donde tengo un poquito menos de estrés, como el 2004 y el 2006, de cierta forma también me están explicando de manera importante el eje 2. Entonces, si tú me preguntas, ¿cómo yo puedo discriminar? Estar sobre un 50% es la primera discriminación.
de decir, mira, en realidad acá tengo 4 variables que me explican más de un 50% para el eje 2. Estos 4 me aportan casi un 14% de explicación total de mis datos. Todo el resto me explica mucho más de un 50% para el eje 1. Fíjate, están todas sobre el 50%. Por lo tanto, todas estas variables, incluidas las del 2000, las que te acabo de explicar, también explican en el eje 1. Si te fijas. Por lo tanto, estas 4 variables no solamente explican en el eje 2, sino que también explican en el eje 1. No sé si me estoy explicando. ¿En qué sentido? Aquí yo puedo decir, mira, aquí yo tengo 2 condiciones hídricas distintas. El año 2004 y 2006, que es una condición de menos estrés, que el año 2003 y 99, que es donde todo el resto de las variables me explican mucho más en el eje 1. Entonces, si yo tuviera que ordenar mi eje de explicación, ¿cómo tendría que hacerlo? En forma gruesa, ¿no es cierto? El eje 1 básicamente está explicado por una condición de expresión vegetativa relacionada con un estado hídrico de planta de más estrés. El eje 2 explica mucho menos que el eje 1, pero está respaldado principalmente por aquellos años en donde tengo mucho menos estrés hídrico para el crecimiento de mis plantas. ¿Ok? Y el eje 3 está explicado principalmente por las variables de resistividad eléctrica de suelo, que están relacionadas con la profundidad del suelo y, de cierta forma, con todo el componente de nutricional y de estado hídrico de agua en el suelo. Que también acá tienen un componente importante en el eje 1, si te fijas. O sea, aquí son combinadas, si te fijas, no hay ninguna variable que por sí sola explique solamente un eje. Y después de la interacción, ¿no es cierto?, de todas estas variables, yo puedo ir viendo cómo correlacionan una a una entre ellas. No sé si te fijas, hay varias interpretaciones que yo puedo hacer de esta información, y a lo mejor a ustedes les puede parecer un poco confusa, pero de verdad que yo la veo muy interesante, porque si yo conozco la naturaleza de estos datos, yo puedo interpretar de buena forma estos datos. ¿Ok? Y me permite sacar este tipo de relaciones que yo no podría hacer si es que yo tuviera solamente un análisis de ANOVA, por ejemplo, en función de las medias, o yo tuviera un análisis en un cuadro, ¿no es cierto?, en un gráfico. Yo no podría sacar estas correlaciones que yo le estoy diciendo ahora, que si bien se ven complejas, son complejas. ¿Por qué? Porque estoy comparando 16 variables entre ellas, y estoy tratando de explicar a través de ejes, a través de 3 ejes en este caso, qué me está representando cada eje. Ya dijimos que el eje 1 me va a representar una condición de crecimiento vegetativo en función de un estado hídrico de planta, en donde el eje 1 principalmente va a estar explicado por aquellos años donde yo tengo más estrés hídrico. El eje 2 va a estar explicado de mucho menor porcentaje que el eje 1, pero básicamente por 4 variables que están relacionadas con las mismas variables anteriormente analizadas, pero en años donde yo tengo menos estrés. Y el eje 3, que es el que estaba acá, va a estar explicado principalmente por aquellas variables de suelo a través de la resistividad eléctrica de suelo, que es una variable indirecta de medición que yo hago a través de sensores en campo. ¿Okay? Yo no sé si la explicación es suficiente o no para seguir avanzando con lo otro, que también está muy correlacionado con esto. Porque aquí solamente hemos visto la interacción entre las variables, pero ahora yo tengo que ver la interacción entre estas variables y los sitios, los 48 sitios dentro del campo. Que eso está más abajo. También lo vamos a ver. Si seguimos bajando, ¿no es cierto? Bueno, aquí está la contribución, lo que hablábamos de antes, la contribución de las variables a cada uno de los ejes, ¿no es cierto? Ahí todos ustedes pueden ver que hay mayor y menor contribución. Aquí están aquellas que son significativas para cada eje. Fíjense, estas variables, todas las que están en negrita aquí, son significativas, o sea, son variables que son estadísticamente significativas dentro del eje 1. Se fija, todas contribuyen, excepto la resistividad eléctrica de suelo, que contribuyen más en el eje 3, que ya lo vimos arriba, que yo les decía,
Estas dos variables me están explicando el eje 3 principalmente. Y fíjense, en el eje 2 no es muy claro lo que yo les decía. Yo hice una clasificación visual en base a lo que yo les mostré arriba, pero si lo vemos desde un punto de vista estadístico, no son significativas ninguna variable para el eje 2. Solamente son significativas en el eje 1, las 14 variables, y de esas 16 variables, 2 son significativas para el eje 3. ¿Ok? Ahora vamos a esto que les quería mostrar yo. Acá tengo la distribución de los individuos. Fíjense, estos individuos son los sitios de muestreo dentro del campo. Si ustedes se fijan, son exactamente lo mismo que vimos arriba, distribuidos en los dos ejes, 1 y 2, y 1 y 3, pero desde el punto de vista de las variables. Esta la voy a subir porque quiero que la comparemos. Siempre esto se compara de a dos. ¿Ok? Estos sitios de muestreo dentro del campo se comparan también con las variables para poder ver la dirección o el sentido del vector que estamos analizando con cada uno de los sitios dentro del campo. Así que esto lo vamos a subir. Y lo vamos a poner al lado del otro plot, este. Perfecto. Me quiero centrar en los sitios de muestreo dentro del campo. O sea, en este plot que está acá. Si hacemos un zoom, fíjense. Aquí tengo sitio 19, que se escapa de cierta forma hacia el lado izquierdo, y hacia el lado derecho del plot tengo otro sitio. ¿Ok? Ya. Si esto hay que verlo en relación al plot que está al lado. ¿A qué me refiero? A ver. Y aquí un poco está el sentido del vector. Yo les dije que todo este sector, entre más hacia la izquierda yo esté, quiere decir que voy a tener un mayor estrés de planta. ¿Por qué? Porque el vector de potencial hídrico son más negativos hacia el lado izquierdo del plot o del gráfico. Por lo tanto, todos los sitios del campo que estén hacia el lado izquierdo del plot van a ser aquellos sitios donde yo voy a tener mayor nivel de estrés hídrico. Aquí sí que tiene sentido las direcciones de los vectores. Por ejemplo, supongamos que yo voy a colocar estos círculos acá, por ejemplo. Todos estos sitios de monitoreo dentro del campo, los vamos a poner un poquito de lado, para que se vean más claro, ahí. Todos estos sitios dentro del campo son aquellos sitios que tienen un mayor nivel de estrés. ¿Por qué? Porque está más correlacionado al vector de potencial hídrico. Es decir, entre más hacia el lado izquierdo estén los sitios, quiere decir que tienen más estrés. Y entre más al lado derecho estén, tienen menos estrés hídrico. ¿Ok? Lo vamos a copiar acá, para diferenciarlo. Entonces, si yo tuviera que segregar, ¿no es cierto?, estos sitios de monitoreo dentro del campo, estos serían los sitios con más estrés, y estos serían los sitios con menos estrés dentro del campo. ¿Por qué? Porque cada uno de esos sitios corresponde al lugar geográfico dentro del cuartel que estoy analizando. Y va a haber un sector intermedio, que sería ese, en donde yo eventualmente tendría un estrés hídrico intermedio. No sé si me estoy explicando. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Entonces, mayor estrés acá, estrés intermedio acá y mucho menos estrés hídrico acá. Ya, ¿qué implica
desde el punto de vista del crecimiento de las plantas. Todos estos sectores, o estos sitios que están acá, son los sitios que van a tener mayor expresión vegetativa. ¿Por qué? Porque van a tener menos estrés. ¿Por qué? Porque están más localizados hacia el lado de acá, dentro del plot. No sé si se fijan, hay una correlación entre los vectores, la interacción entre ellos, pero también interactúan con los sitios de monitoreo dentro del campo. ¿Cuál es el sitio con más estrés dentro del campo entonces, según esto? Veámoslo. ¿Cuál es el sitio con más estrés? S19. Exactamente. El sitio 19 es lejos el sitio con más estrés dentro del campo. Y yo lo puedo identificar en este análisis, en donde tengo todas estas variables que me respaldan. 16 variables me están respaldando que este sector es el más estresante dentro del campo. ¿Y cuál sería el que tiene menos estrés? A ver, creo que hay uno que me quedó afuera aquí abajo. ¿Cuál sería el sitio con menos estrés entonces? 33. El sitio 33, exactamente, porque el que está más a la derecha. Pero a su vez me está influenciando más, me está siendo influenciado más por estos vectores. ¿Por qué? Porque van más en dirección de ese sentido. ¿Okay? Si ustedes se fijan aquí, estas son como flechas, son vectores. Que entre más larga es la flecha, más intensa es la variable, pero también se correlaciona mejor con todos aquellos sitios que están en esa misma dirección. ¿Ok? Si ustedes se fijan acá, estamos haciendo un análisis de vectores, en la cual cada uno de los vectores es una variable que está siendo explicada por un eje, pero a su vez ese vector me está indicando qué sitio tiene más estrés o menos estrés dentro del campo. O qué sitio tiene un mayor crecimiento de planta, más peso de poda, más peso de valla. ¿Okay? Yo puedo identificar claramente dentro del campo todos aquellos sectores, ¿no es cierto?, que tienen condiciones de crecimiento distintos y condición de estado hídrico y de suelo distinto. No sé si se entiende ahora un poco más lo que yo expliqué al principio con respecto a las variables y con respecto a los sitios de muestreo dentro del campo. Esto incluso es más, si esto yo lo quiero llevar a una presentación, ¿no es cierto? Esto yo le puedo cambiar los colores y puedo decir, miren, todo lo que está dentro del círculo en rojo, por ejemplo. A ver, aquí sombra, no, parece que relleno sólido, líneas, acá. Líneas sólidas, le puedo colocar, por ejemplo, color rojo. Mira, todo lo que está en el círculo rojo son aquellos sitios dentro del campo que están con más estrés. Lo que está en el sitio de color, no sé, azul, podría ser. Son aquellos sitios que tienen un estrés hídrico intermedio. Y todo lo que está en verde pueden ser aquellos sitios, ¿no es cierto?, donde yo voy a tener mucho menos estrés hídrico. ¿Okay? Por lo tanto, si ustedes se fijan, esto yo lo puedo después representar, ¿no es cierto?, en una presentación, por ejemplo, no sé, la eventualidad que ustedes tienen que presentar a alguien estos datos, ustedes lo pueden, digamos, ir trabajando, pueden editar todo lo que ustedes quieran acá, incluso hasta los puntos, ¿eh? Ustedes pueden cambiar la forma de los puntos, si les parece, a lo mejor no les gustan redondo, a lo mejor quieren poner todos estos puntos que están acá en rojo, lo pueden hacer también. Pueden incluso marcar uno a uno los puntos o el grupo completo de puntos. ¿Ok? El plot los deja. ¿Ok? Y digamos, esa es la facilidad de tener un software, ¿no es cierto?, que ustedes pueden trabajar en Excel, porque les va a permitir hacer todo este tipo de arreglos y explicaciones. Pueden agrandar el tamaño también de esto, todo lo pueden trabajar, fíjense. Si yo quiero aumentar el tamaño, por ejemplo, para que se vea mejor el número del sitio. ¿Ok? Los puedo ir agrandando y los puedo ir trabajando, acercar más este valor, por ejemplo, al puntito que está acá, porque no, ahí no. Espérense. Ahí. No, tampoco. Bueno, hay que tener paciencia con esta cuestión. ¿Ok? Lo pueden mover. Bueno, no sé, algo está pasando ahí que no me deja. Pero la cuestión es que esto se puede mover. ¿Ok? Pueden mover esto también, como yo movía delante las variables, también pueden mover los puntos. Pero bueno, ese es el tema. Que esto también me va a permitir, ¿no es cierto?, ver la correlación
de los sitios con respecto a las variables y a la intensidad de estas variables. Más a la derecha, más crecimiento vegetativo, más NDVI, más peso de poda, más largo de brote, más a la izquierda, lo contrario, y plantas con más estrés también. ¿Por qué? Porque claramente este es el punto con más estrés dentro del campo. Este tipo de análisis, entonces, les va a permitir a ustedes poder ir definiendo, ¿no es cierto? Ir definiendo cómo es el comportamiento de crecimiento y de estado hídrico dentro del campo en función de las variables que estamos analizando. ¿Ok? Por lo tanto, eso es lo importante desde el punto de vista analítico y les va a permitir, por otro lado, poder ver bien qué variables se correlacionan mejor, qué variables acá de hecho aportan más al plot. Eso es lo otro. Yo aquí estoy analizando con 16 variables, pero si yo puedo, aquí yo puedo eliminar algunas variables. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, acá menos mal que sale un buen porcentaje de explicación, pero si yo quisiera aumentar aún más este porcentaje de explicación, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Aquí básicamente lo que yo tendría que hacer es eliminar algunas variables que están dentro de este análisis que probablemente no me estén aportando mucho desde el punto de vista del análisis o eventualmente estén siendo redundantes como variables. A ver, si lo vemos desde el punto de vista de que aportan poco dentro de los ejes, en realidad todas aportan bastante dentro del análisis, por lo tanto no hay ninguna que yo dijera voy a eliminar porque me está aportando poco, es decir, probablemente si hubiera un vector acá que me está aportando menos de un 30, un 40%, que fuera un vector cortito acá, un vector muy corto, que llegara hasta aquí, por ejemplo, eso yo la podría eliminar porque no está haciendo una buen aporte dentro del análisis. ¿Ok? No es el caso. ¿Por qué? Porque todos me aportan mucho más allá de un 50%. ¿Qué otra cosa más podría hacer? Que fuera una variable redundante. Por ejemplo, resistividad eléctrica del suelo. Está medida a dos profundidades, a 50 centímetros y a 1 metro. Obviamente, la de 1 metro ya contempla la medición de los 50 centímetros. A lo mejor yo podría prescindir de esta variable de 50 centímetros. ¿Ok? A lo mejor lo voy a anotar. A lo mejor esa es una variable en la que podríamos eventualmente eliminar. ¿Ok? Entonces sería la resistividad eléctrica a 50 centímetros. Esa podría ser una que podríamos eliminar. A ver, ¿qué otra variable más se le ocurre? Lo vamos a acercar un poco. La resistencia eléctrica a 50 centímetros la podríamos eliminar. ¿Qué otra más podríamos eliminar? Que ustedes piensan acá que ya esté contenida en otra de las variables que estamos analizando. Tengo un peso de valla acá del 2003, del 2004, peso de poda, circunferencia de tronco. A lo mejor podría ser este NDVI, porque este NDVI en el momento de flor, que cuando todavía está creciendo la planta, por lo tanto no está muy estable el brote. Este ya en pinta, el 2006.2, el cual eventualmente ya tenemos un follaje mucho más equilibrado y tenemos, digamos, ya se detuvo el crecimiento de brote. Probablemente este NDVI en pinta va a ser mucho más representativo que un NDVI en floración. ¿Okay? Así que también podríamos eliminar el NDVI, el 6.2006.1. ¿Se le ocurre otra variable que podríamos eliminar? En realidad aquí está difícil eliminar porque todas están bien representadas en realidad como variables. A ver, eventualmente podríamos eliminemos el peso de valla, que es del 2003, que está un poquito menos bien representada que la que está acá, en el eje 1. Entonces también vamos a eliminar el peso de valla del 2003. ¿Ok? Ya, ¿y cómo hacemos eso? ¿Ok? Yo tengo, esta es la que yo estoy ocupando para, esta es la hoja 2 del ACP1, ¿no es cierto?, que estoy ocupando yo para el análisis. Eventualmente, ¿cómo podríamos hacer aquí? Yo podría generar una copia de esta hoja, me voy aquí, botón derecho, ¿no es cierto?
y coloco mover o copiar. ¿Ok? Lo voy a colocar al final y voy a hacer una copia. Fíjense, hice un análisis componentes 2. ¿Ok? Y dijimos que íbamos a eliminar entonces la resistividad eléctrica 50 centímetros, que la tengo acá. Lo voy a poner eliminar. Se fue. Lo otro que íbamos a eliminar era el NDVI 2006-1, que es este que está acá. Eliminar. Y el peso de valla del 2003. Acá. Entonces, para el nuevo análisis nos estaríamos quedando con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 variables. Es decir, de las 16 que teníamos, eliminamos 3. ¿Ok? Y entonces nos vamos a entrar acá en el ACP Análisis 2. Nos vamos a ir nuevamente a aquí el Stat. Y vamos a hacer correr el análisis de datos ACP. Claro, aquí me tira. Tengo que cambiarme de hoja. A la hoja 2. Ahí está. Eso, cuando usted hace el análisis, tienes que pedirle cambiar de hoja, porque eventualmente siempre los vuelve a tirar a la hoja, digamos, inicial, que era el ACP Análisis 1. ¿Ok? Y nuevamente marcar análisis 2. Ok. Continuar. Y me tira nuevamente, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuánto era la explicación de los dos inicialmente en el otro análisis? Era 69. Fíjese, aquí subió a 73,35, o sea, subió 4% más. ¿Ok? Entonces, F1, F2, le vamos a poner seleccionar. Y ahora F1, F3. Seleccionar y hecho. Ya, fíjense. Tengo otro ACP ahora, ACP1. ACP1 lo voy a poner acá mejor para separarlo. Ahí. Este es el nuevo análisis estadístico que tengo. Fíjense, ahora subí bastante mi porcentaje de explicación. Antiguamente era un 55, ahora es un 58. De 13 pasé a 15. Claro, el F3 bajó un poco. El F3 de 9 bajó a 8. ¿Qué quiere decir? Que aumentaron estos dos, más que el eje 3. Y nuevamente tenemos nuestro ACP nuevo de esta forma. Por lo tanto, cada vez que yo hago un ACP, este me va a ir tirando a distintas hojas, fíjense. Ese era el 1 que hicimos delante, que lo explicamos, ¿no es cierto? Y este es el 2, que el que acabo de hacer nuevamente. Y si se fijan, los porcentajes de explicación subieron bastante en relación al anterior. El anterior explicaba un 69%. ¿Y por qué aumentó? Porque estoy disminuyendo las variables. Me estoy quedando con todas aquellas que están mejor. Fíjense, aquí cambió un poco la dirección de los vectores, pero básicamente se mantuvo, solamente cambiaron de dirección. ¿Ok? Eso ocurre cuando usted hace modificación o elimina algunos vectores que de cierta forma van modificando cómo se distribuyen estos. Pero si se fijan, básicamente todavía está siendo explicado por el eje 1 el mayor porcentaje. Claro, aquí bajó un poquito la resistencia eléctrica de suelo, como está sola ahora perdió un poco de fuerza, ¿no es cierto? Y claro, me está explicando casi un 60%. ¿Okay? Si queremos ir a los números, los podemos ir ver arriba, ¿no es cierto? Y podemos ir viendo lo que explica cada una de estas variables en cada uno de los vectores, ¿okay? Y de los ejes. Claro, si se fijan aquí, como eliminamos el de 50 centímetros, solamente aparece uno, altamente correlacionado con el eje 3, por eso la explicación del eje 3 bajó, y todo el resto altamente o significativo en relación al eje 1.
¿Ok? Y también tengo los sitios de monitoreo, ¿no es cierto? En donde también puedo ver cómo se distribuyeron. Claro, el sitio 19 sigue siendo el sitio más estresante. ¿Por qué? Porque cambió la orientación de los vectores, ¿no es cierto? Si esto yo lo llevo para arriba ahora, me voy a dar cuenta de eso. ¿Ok? Y efectivamente, al cambiar en la dirección de los vectores, también se redistribuyeron los sitios de muestreo dentro del campo. Entonces, si se fijan, básicamente la interpretación es la misma que la anterior. La única diferencia es que ahora tengo un análisis que explica un mayor porcentaje de la variabilidad de mis datos. ¿Por qué? Porque yo disminuí el número de variables dentro del campo. ¿Se fijan? Potencial hídrico más estresante están acá, que serían estos. Claro, hay una separación bastante clara de los individuos. Y claro, y el 33 es el que tiene claramente menos estrés y el que tiene un mayor crecimiento de peso de poda y todo eso, si ustedes se fijan acá. Porque está en esa dirección, justamente en la misma dirección que van estos vectores. Y por el lado contrario, hacia el lado de acá, están todos aquellos que tienen más estrés, que sería el sitio 19, el 18, el 27, el 10, el 11, serían básicamente estos sitios los que tendrían más estrés dentro del campo. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta o duda al respecto. Voy a dejar de compartir. No sé si alguien quiere comentar algo. Sí, Luis, te escucho. Creo que está la mano levanté por lo menos. No sé si No, profe, esto fue de de... hace rato. Ya, Sí. perfecto. Es que no lo veía, como estaba compartiendo pantalla, no veía tu mano levantada. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Les queda relativamente claro cómo se hace este análisis de componentes principales? ¿Cómo se interpreta en realidad? Que eso es lo que me interesa más. Sí, profe, a mí me quedó claro. Se me Perfecto. aclaró mucho con la última parte del análisis. Si se fijan, es un análisis que al principio es un poquito árido, pero si ustedes después se dan cuenta que cada uno de los vectores son variables, ¿no es cierto?, que están jugando dentro de la correlación y del análisis, que hay interacción entre ellas. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿no es cierto?, en todos los análisis clásicos de información nosotros vamos separando las variables y las vamos analizando de forma individual, pero en realidad se pierde mucha interacción entre ellas si yo lo veo así. Y de ahí a donde viene la potencia, ¿no es cierto?, de este análisis multivariado, porque puedo ver la interacción de todas estas variables juntas. Y puedo incluso ver cuáles se correlacionan mejor con otras, porque lo veo ahí. Como yo les decía, entre más directa sea la interacción de estas variables, ya sea de manera directa o de manera inversa, cuando hay positivo y negativo, más fuerte es la correlación, sobre todo cuando tengo ángulos de 180 grados, ¿no es cierto? Estos ángulos de 180 grados me están indicando que tengo dos variables que correlacionan muy fuerte de manera inversa, son casi proporcionales, ¿ok? De manera inversa, como era el potencial hídrico, ¿no es cierto? Y como era la superficie fluvial expuesta del año 2003, si se acuerdan dentro del análisis que vimos. Por lo tanto, eso es lo que yo les quería mostrar hoy día. No les di recreo porque si cortábamos la explicación creo que iba a ser más contraproducente, así que preferí hacerlo todo de una vez. Y bueno, básicamente eso es lo que yo les quería mostrar hoy día. Yo no sé, si no tienen dudas, quedaríamos hasta aquí con la clase de hoy día, pero si tienen alguna duda o alguna pregunta, lo escucho antes de finalizar. Ya, yo sí les quiero pedir que me hagan un trabajito. A ver, aquí a lo mejor, yo no sé, ¿ustedes han conformado los grupos de trabajo ya o no? ¿Tienen conformados sus grupos? Yo les dije que se reunieran por afinidad. No, profe, ¿de cuánto? A ver, mira, yo tengo inscrito 16, entre 16 y 17, es que hay uno que de repente se suma, otro que de repente ahora, hoy día por lo menos hay menos convocatorias que otros días.
la semana pasada tuvimos una mayor convocatoria. Yo no sé, yo les solicitaría que si se pueden, ojalá 4 estudiantes. Sí, profe. No, Sí. yo había entendido que eran de 3 o 4 y yo por lo Sí. menos tengo un grupo de 4. 4 sería un buen número. ¿Ok? Si trataran de juntarse a 4, eventualmente, si hubiera alguien que quedara solo, hubiera un grupo que lo puede acoger, ningún problema. Podemos hacer una excepción de a lo mejor un grupo de 5, en la eventualidad que estuviéramos en números impares. Pero yo le solicitaría, por favor, entre 4, para mí sería un buen número de integrantes por grupo. A ver, yo sé que como es un poquito más complicado esta parte de análisis, yo les quiero solicitar que este mismo archivo que yo les pasé, lo hagan ustedes, un poco el análisis que yo hice, pero, a ver, me presenten dos ACP distintos, que un poco fue lo que yo hice hoy día, que analicen los 3 ejes principales, F1, F2, F1, F3, con todos los datos. Y que me lo presenten y hagan una pequeña explicación, muy cortita con los puntos principales, no sé, hay un buen grado de correlación entre esto y esto, el eje 1 explica esto, el eje 2 explica, un poco lo que vimos en clase hoy día, pero que lo hagan ustedes. Es el primer ACP, o el primer análisis, en la primera hoja. Y el segundo ACP que le tire el sistema, quiero que ustedes hagan una selección. Tenemos 16 variables. Yo creo que 16 ustedes seleccionen 10. Las 10 variables que ustedes crean que están mejor correlacionadas con lo que ustedes quieren ver en campo. O sea, van a eliminar 6. A ver, comparto nuevamente para explicar eso. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Yo tengo un análisis de datos con los 16 variables, hice una segunda hoja donde eliminé 3. La idea es que ustedes no eliminen 3, sino que eliminen 6, y que hagan un análisis solamente con 10 variables y ver cuánto aumenta la explicación de mi ACP. En este caso aumentamos, no sé, 4 o 5% más de la explicación total de los datos que analizamos, ¿no es cierto?, en este análisis. Así que mi idea es esa, que ustedes puedan hacer 2 análisis, uno con todos los datos, que es básicamente lo que yo hice en clase, pero que lo hagan ustedes, y segundo, que ustedes me hagan una propuesta eliminando 6 variables, ¿ok? Y haciendo un análisis solamente con 10 variables, y que vean si mejora o no mejora, y que lo presenten también en un... Esto lo pueden exportar, como son Excel, ustedes pueden exportar cualquiera de estos gráficos a un Word, y me hagan un Word por grupo. Por lo tanto, yo los insto que se junten en sus grupos de trabajo y me preparen un documento en donde hagan 2 análisis de componentes principales. Uno con todos los datos, haciendo una explicación general de la información, y después donde eliminen 6 variables, las más redundantes o las que expliquen menos lo que ustedes quieran ver en campo, y me hagan un segundo análisis, en donde ustedes también me hagan una explicación de cuánto más ganó al eliminar 6 variables, y qué relaciones se generan de correlación entre las variables, y cómo se agrupan también los sitios de muestreo dentro del campo en relación a estas variables que ustedes dejaron. ¿Ok? No sé si estoy siendo claro con lo que les estoy solicitando. Sí, profe. Perfecto. Cualquier cosa me escriben a mi correo y yo los puedo ir ayudando. Insisto, dentro del mismo Educandus quedaron los links donde ustedes pueden ir subiendo estas tareas. ¿Ok? Yo les solicitaría que las fueran subiendo en la medida que las tengan listas. De esa forma yo las voy registrando dentro del mismo Educando y las voy evaluando, y les voy asignando las notas en función de los trabajos que ustedes me estén entregando. ¿Ok? Y les voy a generar ¿Profe? el... ¿Sí? Escucho. ¿Esta tarea hay que presentarla en la clase? No, me la suben en un Ah, se archivo la Word. enviamos. No, me la envían. Ah, No, en un archivo Word. No, igual que todo el resto de las tareas, son todas escritas. No, si el que me van a presentar ok. oral en clase va a ser el proyecto final. Y ese va a ser un proyecto que va a integrar absolutamente todo lo que hemos visto en el curso durante todo el semestre. ¿Okay? Ah, ya. Si ustedes se fijan, con esta va a ser la 4ª tarea que les estoy entregando. ¿Ok? Y creo que estaría quedando una más nomás,
van a ser 5 tareas más el proyecto final. Que el proyecto final yo creo que se lo puede entregar en 2 clases más. ¿Ok? Cosa que ustedes lo pueden empezar a trabajar con tiempo. Así que eso. Si no hay más consultas, estaríamos finalizando la clase de hoy. Le agradezco mucho la asistencia. No sé si tienen consulta. Profe, yo tengo una consulta, pero es más bien personal, si es que puedo conversar con usted. Sí, por supuesto. Quédate, Adolfo, al final y conversamos. Vale. Bueno, chicas, chicos, Ok, que estén muy bien. Cuídense. Nos chao. vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe, Que estén profe, bien. gracias. que esté bien. Profe, ¿está por ahí? Ya, Adolfo, te escucho. A ver, voy a prender la cámara. Cuénteme, Adolfo. ¿Está, profe? Bien, ¿y tú cómo estás? Aquí estamos. Profe, consulta. Dígame. Ya, lo que pasa es que para mañana tengo que presentar mi primera tarea del proyecto de memoria ¿Ya? y la introducción. ¿Ya? Perfecto. Y el otro día yo conversé con Cristian, ¿Ya? porque daba un poco de información del producto que estamos utilizando y me dijo que tenía que conversar con usted y usted le hacía la solicitud a Francisco, parece, por el ¿Ya? tema de más o menos explicar de qué se trata el producto y eso. Entonces, igual yo sé que estoy contra el tiempo, pero ¿Para cuándo necesitas esto? ¿Para mañana? para mañana. Wow. Ya. Déjame, voy a llamar a Francisco al tiro, ahora apenas terminemos de conversar. Tú necesitas los componentes del producto. Claro, sí, más o Ya. menos como explicar en qué componentes tiene y qué es lo que Tú estás trabajando, tú estás evaluando el retardador de brotación. el retardador de Ya. rotación. Perfecto. Ya. Déjame, yo voy a llamar a Francisco al tiro. Te llamo, Ya, dale. le pido que me mande un último por WhatsApp, no sé, ahí veo yo, te lo mando por correo, no creo que lo tengo tu WhatsApp si está ahí dentro de los tesistas. Sí, tengo, o sea, bueno, mi número está ahí en el grupo de tesistas de WhatsApp, pero Perfecto. Ya, mira, hagamos eso. Si no, te lo copio del WhatsApp a un correo, te lo envío a tu correo. ¿Ok? ya, Los componentes del producto. claro. Claro, probablemente va a haber un componente ahí que va a ser medio, claro, va a ser medio secretón, pero bueno, último que tengáis el 90% de los componentes creo que es bueno. Sí, sí es más que nada igual para Bueno, presentarle. mientras no esté la proporción de cada componente, tampoco voy a hacerlo, así que Sí, obviamente. ya, Y lo otro, ya, profe, cuénteme, ¿qué más? lo otro era una duda con respecto a... Ah, no, el tema de que pucha, igual yo el otro día conversé con Cristian y me decía Cristian que él no sabía que yo era de acá de Chepico, entonces él pensaba que iba a estar como disponible ahí. eh, No, pero tiempo, cosas tienen así. que estar disponibles en la medida en que tú puedas. Claro, yo de todas maneras Sí, de repente igual, Cristian es un poquito insistente, ¿cachai? Pero no importa, eso lo converso yo con él. Si tú, lo importante es que estés bien a caballo lo que estaba haciendo, Adolfo, porque claro, después te preguntan, de repente hay unos profes que son medio suspicaces y te preguntan, y si no estáis bien a caballo se dan cuenta, sí, y más que nada por eso. claro, Y para que sea un proceso de aprendizaje real en campo y después todo un proceso de escritura también y de presentación de información escrita. Eso es importante. O sea, las dos partes son súper importantes, pero en la medida en que entiendan mejor lo que estás haciendo en campo, eso te ayuda mucho después a escribir eh, eh, tu documento de tesis. Yo te lo digo porque se notó mucho. Nosotros les pasamos a algunos estudiantes que después igual pagaron con horas de trabajo los datos que les pasamos, que ellos no tomaron datos y solamente escribieron sus tesis. Y claro, créeme que el escrito fue muchísimo más deficiente que todos aquellos que sí tomaron los datos y que sí escribieron. Escribieron en función de lo que tomaron, ¿me entendés? Los datos que recopilaron y todo eso. La verdad que se nota demasiado, fíjate. Ellos de verdad que la nota, les castigaron la nota en realidad. claro. Así que por eso, en la medida que tú puedas participar, Adolfo, obviamente entre tus posibilidades lo hagas. Sí, no, ¿Ok? obviamente. Pero de hecho ya le envié mi disponibilidad de horario a Pablo el otro día y claro, pues y ahora estamos haciendo mediciones los lunes y los jueves con Cristian.
así que puedo ambos días. Ya, Lo que perfecto. he tenido que hacer es las aplicaciones, el otro día tuve que hacer una aplicación día sábado, y ahí me dijo que no me preocupara que él la hacía. Ya, perfecto. Y lo otro que quería a preguntar con el tema de la definición de objetivos, porque tenemos hasta el momento solo el tema Perdón. de la retardación de brotación, claro, como para escapar un poco de la, pero no sé si eso lo definimos en una reunión para la próxima semana, si es que van a haber reuniones. ¿Cuándo tienes que...? Sí, todos los lunes hay reuniones. Tú te inscribes Sí. con Pablo cuando Pablo mande el Claro, WhatsApp, porque tú te esta inscribes. semana creo que no hubo, no estoy No, seguro. sí hubo. Lo que pasa es ¿Sí? que nadie se inscribió. Ah, O ok, sea, si no se inscriben, claro, no, si pierden, es que ¿no? yo pensé que no había, porque Pablo por lo general siempre manda un No, WhatsApp. no, sí había. Lo que Ya, pasa vale, vale. que lo voy a decir que de repente a Pablo se lo olvida, pero si ustedes mandan un WhatsApp dentro Del grupo, del ya, grupo, tú colocas, estimado, necesito reunión para el próximo lunes, nosotros te ya. agendamos la reunión y aunque sean 10 minutos, conversamos contigo, te Claro, revisamos, a lo mejor te podemos revisar los objetivos, si tú quieres puedes venir con alguna propuesta. A ver, mira, Adolfo, hagamos lo siguiente, yo creo que con 2 objetivos específicos claro. es más que suficiente para tu tesis. La Ajá, primera es retrasar con respecto a la rotación para escapar de la A, puede ser uno. ¿Qué otro efecto nosotros podríamos tener con los retardadores? Que a ti te tinque que puede ser interesante. A ver, velo desde un punto de vista práctico, ¿eh? Como productor, como viticultor. ¿Qué crees tú? ¿Cuál sería otro efecto interesante que podría hacer? No me lo digas, lo voy a piénsalo pensar. y Sí, escríbelo. vale, Te tengo 2 más, pero veamos, lo podemos discutir. ya, No te voy a dar entre comillas, la respuesta, sino que busca, lo importante es que tú hagas el proceso, siempre práctico y siempre aplicado a las necesidades del viticultor. Tú has trabajado en viticultura, tú has trabajado en viñas, por lo tanto tú sabes lo importante que puede ser el retrasar. claro. La de la te queda claro, pero hay uno que puede ser un poquito más a largo aliento. Veamos si es que se mantienen esas diferencias hasta el final, porque recuerda que las plantas son tan vivas y tienen esa capacidad de amoldarse de cierta forma. Pero lo podemos Claro, evaluar. ya. Ya, profe, era ¿Mm? eso. Vale. Muchas Ya, gracias. yo te mando entonces, voy a llamar a Francisco al tiro. Vale, Y le vale. digo que me mande un WhatsApp y yo del WhatsApp lo paso a tu correo y te lo envío. Ya, profe. Vale, ¿Ya? gracias. Ya, Adolfo, que estés Chao, que bien. estés bien. Cuídate, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao, Adolfo.